porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, queridos radioescuchas. En esta noche habla el pastor Víctor Velázquez con ustedes. Es un privilegio el poder estar aquí en la cabina después de legalmente que no se pudo la semana pasada, pero gracias al Señor ahora ya se pudo. Aquí estamos para compartir con ustedes momentos, ¿verdad?, de reflexión en la palabra del Señor. Para mí es un privilegio estar aquí en la radio porque legalmente desde el año pasado que no estábamos. Amén, así es. Pero ya, gloria a Dios, en este nuevo año, bendito sea el Señor, ya estamos aquí nuevamente para platicar con ustedes, como le digo, de la temática que hemos estado desde que venimos en vivo, iniciando, que era precisamente hablar acerca de cómo desarrollar un buen sacerdocio delante de la presencia del Señor, por cuanto la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces mirábamos cómo el libro de Levíticos habla precisamente de los defectos sacerdotales, y mirábamos que ahí se enumeran bastantes defectos. Y entonces ya vimos muchos de ellos, ¿verdad? Y en esta noche me acompaña mi hermano George, ¿verdad? Y quisiera que lo saludaras. Así, bendiciones, hermanos radioescuchas, a los hermanos que también nos están escuchando por Facebook Live. También los saludamos desde aquí de las cabinas de la ciudad de Las Vegas. Sabemos que hay hermanos que nos escuchan desde la Ciudad de México, de la ciudad de Tecate, en la ciudad de Arizona, en California también nos escuchan. Los saludamos desde aquí de las cabinas y deseamos que estén teniendo un día bendecido, y seguiremos tocando este tema que empezamos ya hace como 3 semanas, creo que, pastor. Tocamos este tema del sacerdote, que estamos, este defecto que estamos viendo hoy. El sacerdote enano. Así es. Claro. Estaremos siguiendo la parte número 2 de este tema. Exacto. Bueno, entonces, para aquellos, ¿verdad?, que tal vez no oyeron el tema la vez pasada, vamos, hermano, a decirle dónde está nuestra cita bíblica, en Levíticos capítulo 21 y verso 20, donde se habla que el sacerdote no podía ser ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, sarna o postilla, ni castrado, pero nos habíamos enfocado en que el sacerdote no podía ser un sacerdote enano. Entonces mirábamos y hablábamos por qué el sacerdote no debería de ser enano, y decíamos de que una de las cosas que podíamos ver a través de un ejemplo en la Biblia es que un enano tiene dificultades para poder visualizar al Señor Jesucristo en todo su esplendor. Y mirábamos esa verdad precisamente en la vida de Zaqueo. Zaqueo, como era enanito, dice que tuvo la necesidad de irse a subir a un árbol. ¿Verdad? Esto es aquellos hermanos que necesitan, porque son enanitos, no crecen, necesitan subirse a un árbol, a un hermano ya más crecido, porque nosotros somos árboles de justicia, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces son aquellas personas que siempre andan dependiendo de otros, ¿verdad? Porque desafortunadamente no se desarrollan. Y mirábamos cómo la Escritura dice acerca del Señor Jesucristo que Él crecía. Amén. Se desarrollaba en todos los aspectos, ¿verdad? Y vimos, hermano, esa verdad. Pero también vimos cómo o qué era lo que se necesitaba para tener un crecimiento, ¿verdad? Y mirábamos los elementos que se necesitaban para crecer, ¿verdad? Vimos varios elementos, pero algo que yo quiero, hermanos, retomar en ese sentido es que nosotros debemos de crecer con los elementos que Dios provee. Amén. Para nuestro crecimiento. Nosotros no debemos de crecer de una manera diferente, porque ahora aquí en este mundo, tú sabes que te dan cosas para que te desarrolles
y crezcas. Así es. ¿Verdad? Y te dan ciertas cosas que aceleran Ajá. tu crecimiento. Así Y muchas es. veces ves legalmente personas o muchachos que se ven bien crecidos, pero legalmente son niños. Ujú. ¿Verdad? Por ejemplo, en la congregación, nosotros tenemos una hermanita, hija de un hermano llamado el hermano Frías, Así es. ¿verdad? Creo que ella es Sara, creo que se llama la muchacha. Ajá. Si usted viera a esta muchacha Sara, usted pensaría que ella tiene unos 18 o 20 años, porque está bien alta, bien crecida, ¿verdad? Pero en realidad apenas acaba de cumplir, creo, 12 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero ella se desarrolló de una manera impresionante. Pero en este país, ¿verdad? Eso se da mucho a veces por el alimento, ¿verdad? Así es. O cosas Las hormonas así. que le ponen Exacto. a los alimentos. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña en Colosenses capítulo 2 y verso 19, que dice que nosotros debemos de crecer con un crecimiento que es de Dios. Amén. Así dice Colosenses 2:19, que todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Así es. O sea, está creciendo bien porque está siendo nutrido, Amén. pero el crecimiento es de Dios. Amén. No es un crecimiento falso, no es un crecimiento aparente, no es un crecimiento anormal, sino que es un crecimiento conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos ver otro pasaje en ese sentido en 1 Corintios capítulo 3 y verso 6. Claro que en este sentido se habla de un crecimiento a nivel de la congregación, pues. Pero vemos el mismo principio, Amén. que es el mismo principio del crecimiento en el aspecto individual de cada creyente. Dice 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Mire, volvemos a lo mismo. Así como dice Colosenses, un crecimiento que es de Dios, Pablo habla y dice, Dios ha dado el crecimiento. Así Y es. ese crecimiento, como le digo, es lindo, porque en el crecimiento que es de Dios no hay peligros. Así es. En el crecimiento que no es de Dios y que muchas veces es un crecimiento aparente o un crecimiento acelerado, por decirlo así, ahí sí hay muchos peligros, Así es. bastantes peligros, porque la persona se puede ver crecida, pero internamente es niña, ¿verdad? Y así hay mucho cristiano, se ve crecido, se ve que aparentemente se desarrolló, pero de repente le salen todas las actitudes de niño, ¿verdad? Y eso nosotros, hermanos, lo podemos ver. Entonces, pero ¿cómo crezco entonces? Una de las cosas que yo tengo que entender, que para que nosotros podamos tener un crecimiento a la manera de Dios, entonces a nosotros nos van a tener que formar y nos van a tener que hablar la verdad. Amén. Y muchas veces, para que nosotros crezcamos sanamente, nos tienen que confrontar con malas actitudes. Así es. Nos tienen que ir quitando los berrinches y los arranques de niño. Amén. Entonces dice el libro de Efesios capítulo 4 y verso 15. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces mire qué importante es esto. Necesitamos que nos hablen la verdad. Así es. Claro que la verdad no la deben de hablar en amor, porque no se trata de lastimar a nadie, pero se trata de confrontar a la persona con sus malas actitudes. Porque si no, esa persona va a crecer, pero va a ser una persona niña, berrinchuda, ¿verdad? Que va a querer hacer,
va a ser caprichuda, pues. Así es. Como lo que leíamos en una Así ocasión en el libro de Isaías, que dice, niños caprichudos los gobiernan. Niños caprichudos son los que están al frente. Así es. Entonces muchas veces tenemos que ser confrontados a través de la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos. Amén. Porque ese es el crecimiento normal, genuino y sano. Amén. Así Que es. usted y yo crezcamos en todos los aspectos. Porque hay personas, Jorge, que solo crecen en el conocimiento. Así es. Y son aquellas personas que tienen un gran conocimiento, una gran cabezona. Son cabezones en cuanto al conocimiento. Pero más sin embargo, no han crecido en otros aspectos. Así es. Y aquí dice que debemos de crecer en todos los aspectos. Así es. Debemos de crecer, ¿verdad? No solamente de la cabeza. Porque se ve mal, ¿verdad? Cuando tú ves una persona que es enana, pero tiene una gran cabezota. Ajá. ¿Verdad que se ve mal? Se ve mal, sí. O a veces ves mal a alguien que está chiquito, pero cuando le ve los pies, usa 14, dijo alguien, 14. Y es chiquito, pero de pies 14. Entonces se ve la gran pata, disculpe. el gran pie, ¿verdad? Entonces no se ve bien. Así Porque es. está desarrollado solamente del gran pie, ¿verdad? Y después todo el pie, todo él es chiquito. Ajá. O a veces tú ves, ¿verdad? Que tienen unas grandes manos y unos dedotes, ¿verdad? Que tú ves y parece como que fuera Haití, ¿verdad? Cuando saca el dedo. Entonces, no es normal. Debe de haber un crecimiento correcto Así es. en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Ahora, verso 16. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mire qué tremendo. Entonces hay, hermano, un crecimiento. Y cuando viene ese crecimiento, el crecimiento del cuerpo, dice que es para la propia edificación. Amén. Así es. Entonces, qué lindo, porque cuando usted crece, se desarrolla, madura con el crecimiento que es de Dios, usted va a ser de bendición para su propia vida y para los que lo rodean. Así es. Cuando usted se queda enano, o cuando usted aparentemente ha crecido, pero es un niño, usted desafortunadamente se va a hacer daño a sí mismo con sus propias actitudes y reacciones. Porque no ha crecido en todos los aspectos. Entonces no trae edificación para su vida, ni para los que lo rodean. Entonces yo quiero crecer, no sé tú, pero yo quiero crecer con un crecimiento que es de Dios. Amén. Así es, Yo pastor. no quiero crecer, ¿verdad? Te digo, de una manera incorrecta. Tú sabes que, por ejemplo, al pan, a la harina, al pan, cuando hacen pan y le echan levadura, el pan crece, se infla. Así es. Pero eso es anormal. Eso no es lo normal, pues. Ese se le está echando un ingrediente que Lo hace infla. que se infle, Ajá. ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo quiero entrar con ustedes a esta otra verdad. Que cuando hay un crecimiento y una altura, pero es una altura inflada, no es un desarrollo a la manera de Dios, entonces con esa altura vienen peligros. Si con la altura normal, pues, cuando tú te desarrollas con el crecimiento de Dios y alcanzas una altura, tienes que entender que vas a tener peligros. Así es. ¿Cuánto no más peligra alguien que solamente creció aparentemente, pero que en realidad emocional, espiritual,
espiritualmente no ha crecido. Así es. ¿Sí me entiendes? Sino que es una apariencia. Entonces, miremos esa verdad, Jorge, leyendo precisamente, vamos a leer ahorita en un segundito, 1 Samuel 10, 23, ¿verdad? Pero yo quisiera poner este ejemplo, porque le digo con la altura, nosotros no podemos ser enanos, pero tampoco podemos ser como Saúl, ¿verdad? Desafortunadamente Saúl se desvió, sí, ¿verdad? De los 30 años en adelante. Acuérdense que decíamos que el 30 es un número que significa altura. Amén. Porque esa era la altura precisamente del arca, del arca de la salvación. Era también de alguna manera, pues, ¿verdad? Cuando los sacerdotes entraban a funcionar, ¿verdad? Con la altura, con el nivel, entraban a ejercer su sacerdocio. Entonces, Saúl, cuando llegó a los 30 años, algo le pasó a Saúl, ¿verdad? Porque le digo, con la altura también hay peligros. Entonces, ¿cuál es el peligro que hay? Que cuando tú alcanzas una altura, tú te puedes llegar a creer que no hay nadie como tú y que tú todo lo sabes y todo lo puedes y nadie te puede decir nada, nadie te puede corregir. Y por eso es que cuando una persona crece a ese nivel, se vuelve prepotente. Y es una persona que aunque esté mal, se va a aferrar. Así es. Aunque esté mal, se va a aferrar. Y va a tratar de justificar sus actitudes, aunque sean negativas. Y eso, miremos por favor, 1 Samuel 10, 23. Dice, corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba, sobrepasaba a todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, viva el rey. Yo no sé si esas palabras le afectaron a Saúl. Yo imagino que sí. Cuando Samuel dijo, ven, no hay otro como él. Y yo te decía en una ocasión, o decía aquí en la radio, que a veces hay gente que casi canta, no hay nadie como yo, no hay nadie como yo, precioso y no sé qué, ¿verdad? Ya como que ya cantaran eso de sí mismos. Pero la mera verdad, creo que hay veces que hay palabras que nos pueden hacer daño a nosotros. Así es. Que en lugar de beneficiarnos, nos pueden dañar porque no estamos preparados para que nos den un elogio, para que nos digan qué bonito predicó, para que nos digan qué bonito lo usa el Señor, qué bonito profetiza, qué bonito sueño le dio el Señor, ¿verdad? No estamos preparados. Y eso, en lugar de auxiliarnos, nos va a hacer que nos lo creamos, que no hay otro como nosotros, ¿verdad? No sé qué puedas decir de eso. Así es, creo que sí, encontramos eso dentro del pueblo de Dios, que a veces cuando alguien hace algo bien y le echan, como decimos, le echan flores, les afecta que le echen flores. ¿Por qué? Porque no, como decía el versículo que leímos al principio, que crezcamos en todos los aspectos. Y hay gente que no ha crecido en ese aspecto de poder tomar un complemento, que le den un elogio y poder recibirlo con humildad. Claro. ¿Por qué? Porque no es una persona que lo han trabajado en la humildad. Y cuando uno es altivo y cuando uno es creído y le dan un elogio, más creído se hace. Más se infla. Más se infla. Y eso afecta a las personas. Yo creo que a muchos nos ha tocado ver estas cosas dentro del evangelio, que cuando a alguien le dan un privilegio, lo suben de nivel, a veces no tienen la capacidad de poder resistir eso. Y lo que sucede es que el privilegio, en vez de hacerlos más humildes, lo que hacen es que se vuelven, como usted decía, una persona prepotente y empiezan a lastimar a los demás,
en vez de edificar, como dice allí en Efesios, que sirva para nuestra propia edificación. Lo que sucede es que empezamos a lastimar a otros y empezamos a dañar a otros. ¿Por qué? Porque no hubo un crecimiento en todos los aspectos. Claro. Y mira qué tremendo, digo, esa verdad que Samuel le dice pues a Saúl. Y era cierto que Saúl sobresalía, dice, de los hombros para arriba, ¿verdad? Sobresalía la gran cabezota. Ajá. Pero lo único lo que le sobresalía legalmente a Saúl era la gran cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero la verdad era que en realidad sí sobresalía. Sí. Pero luego dice, ved en verdad que no hay otro como él. Entonces, esas palabras no estaba preparado Saúl para recibirlas. Así es. Es como las palabras que no estaba preparado Pedro para recibir. Así es. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú, ¿verdad? Eres piedra, pues. Pero a lo que voy es que le dijo, ¿verdad? A ti te daré las llaves del reino. ¿Verdad que así le dijo? A ti te daré las llaves del reino. Yo no sé cómo tomaría Pedro aquellas palabras, pero lo vemos automáticamente en el siguiente versículo, regañando al pastor. ¿Te recuerdas? Que cuando Jesús estaba enseñando y diciendo que era necesario que él fuera a la muerte, dice que Pedro lo agarró del brazo y lo llevó aparte. Y entonces le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Entonces el Señor Jesús se dio cuenta que a Pedro se le había subido lo que él le había dicho. Incluso le dijo, aunque todos estos te dejaran. Ajá. Entonces menospreció a los que estaban con él. Claro, y el Señor tuvo que permitirle a Pedro morder el polvo de la derrota. Yeah. Pero no solamente eso, también en su momento lo volteó a ver. Y qué duro haber sido para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor amaba a Pedro. Pero Pedro necesitaba que el Señor lo confrontara. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Ahorita no te está usando Dios, ahorita te estás dejando usar por el enemigo, porque ya te creíste, ya te sientes, ¿verdad? Porque yo te dije que te iba a dar las llaves del reino, ya te sientes hasta con autoridad para quererme sacar del propósito de mi Padre. Entonces, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque dice, no hay otro como él. Ahora mire lo que dice, ¿cuántos años tenía Saúl? El versículo 1 del capítulo 13 dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Pero cabal, nuevamente, 30, pues, número de altura. Pero es bien tremendo, porque le digo, cuando Saúl no tenía el puesto, se ve que Saúl era humilde. Cuando Saúl llegó a tener, ¿verdad?, la corona, se volvió altivo, arrogante, orgulloso, prepotente, y entonces empezó a hacer las cosas como él quería y no como Dios quería. Entonces leemos esa verdad en 1 Samuel 13:13. Dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, mire, cuando él ya se sintió en la altura, cuando él ya, qué tremendo, porque él le dice Samuel, has obrado neciamente. Y a veces nosotros por obrar neciamente, por mantenernos en nuestra necedad, vamos a perder. ¿Cuánta gente no pierde? Así es. No pierde lo que Dios le había dado. No pierde lo que Dios le había entregado. Simple y sencillamente por obrar de una manera incorrecta. Porque le dijo, tu reino hubiera permanecido, hubiera sido establecido para siempre. Así es. Pero Dios se lo ha entregado a un prójimo. Mejor que tú, le dijo más adelante, ¿verdad? Entonces, mi querido Radio Escucha, tengamos cuidado, ¿verdad? Usted que quiere crecer, amén, qué bueno, crezcamos, pero crezcamos con un crecimiento que es de Dios,
¿verdad? Y de alguna manera mantengámonos siempre en un estado de humildad, porque juntamente con la altivez viene la caída, dice la Escritura. Como le digo, queridos radioescuchas, somos la Iglesia de Cristo Miel aquí en la ciudad de Las Vegas. Su servidor, el pastor Víctor Velázquez, le recordamos que nuestros servicios son los días sábados a las 7 p.m. Y también los días domingos a las 11 a.m. Estamos ubicados en el 920 East Sahara. Ahí estamos entre la Commercial y la Maryland. Te invitamos a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, te puedas congregar, ¿verdad? O acercarte con nosotros a conocernos y que el Señor te dé testimonio de lo que nosotros hacemos, predicamos y del mover del Espíritu Santo en nuestros medios. También le recordamos a todos los hermanos radioescuchas, hermanos de la congregación, que hoy es oración. Amén. En la iglesia, ahí están ya los hermanos legalmente llegando para orar y les suplicamos que oren por su servidor que está aquí en cabina. Ya pronto me uniré con ustedes ahí en la oración. Oren, clámenle al Señor, ¿verdad? Que hay mucha necesidad aquí en la ciudad de Las Vegas. Entonces vamos a continuar, hermano, platicando. Entonces le decía a usted que con la altura, los niveles que uno va alcanzando, hay peligros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo, hermano, uno es tentado en la altura. Cómo uno es tentado en la altura. Y tú no me dejarás mentir que hay más peligro cuando tú estás en un edificio de 10 pisos y estás en el 10º piso y te llegas a caer, que te vayan a recoger con pala. Así es. Pero olvídate, te vas a desquebrajar. A diferencia si te cayeras de una casa de un piso. Claro, va a haber un golpecito. Te podrás tal vez quebrar un pie, zafar una mano, pero vas a preservar tu vida. Así es. Pero el que se cae de un edificio, no digamos de 10 pisos, de 5 pisos, corre el peligro de quedar inválido. Así es. ¿Verdad? Porque se va a quebrar la columna. Sí, es que no muere. Que a ir de una altura es muy peligroso. Muy peligroso. Y creo que todos queremos llegar a la altura, pero tenemos que ver si nos podemos mantener en la altura. Claro. Y como te digo también, ¿verdad? Que es bueno llegar a la altura, pero de la manera correcta. Amén. Así que es. Dios te vaya llevando, ¿verdad? De gloria en gloria, de victoria en victoria, que tu luz sea como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Amén. Pero definitivamente con un crecimiento que es de Dios. Entonces mire cómo con la altura hay peligros. Dice Lucas capítulo 4 y verso 5. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Pero mire qué impresionante, porque dice que lo llevó a una altura. Así es. Y estando en la altura, entonces lo tentó y le dijo: todo esto será tuyo. Todo será tuyo. Y a veces cuando nosotros llegamos a una altura, corremos ese peligro de ser tentados. Así es. En la altura. Pero no solamente lo llevó a una altura para ofrecerle. Por eso es que cuando alguien ya creció, ya se desarrolló, el enemigo siempre se le va a acercar para ofrecerle algo. Así es. Y lo triste es que hay gente que acepta los ofrecimientos del diablo. Porque como ya se siente crecido, a veces el diablo le dice: tú ya tienes nivel de pastor. Tú ya deberías estar de pastor. Tú ya deberías de estar de evangelista, de apóstol. No sé por qué no estás de apóstol. Y le empieza a engañar. Y esa persona dice: no, pues sí, la mera verdad, sí. Y empieza a querer muchas veces lo que su pastor ya tiene. Así es. Porque le está diciendo: todo esto te daré. Entonces muchas veces son tentados
y le dice, mira, tú puedes tener la misma bendición del pastor. Sí. ¿Por dónde lo lleva, pues? Así es. Ahora, lee el siguiente versículo, porque aquí dice que lo llevó a la altura. Ya una vez en la altura, leamos el versículo 9. Dice, entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. ¿Ve usted? Pero dice que lo llevó sobre el pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Y cuando lo tenía en la parte más alta del templo, le dijo, lánzate. Y la gente se lanza. ¿Y quiénes se lanzan al ministerio? Así es. Se lanzan a diferentes cosas, pues, ¿verdad? Pero muchas veces no es Dios el que los está lanzando. Así es. Son ellos los que se están lanzando a sí mismos. Y a veces, lanzándose a sí mismos, motivados por el adversario. Y qué peligro, porque esa gente cuando se lance va a afectar a otros. Así es. Pero dice que lo llevó al pináculo del templo. Ahora, escuche esto, porque la palabra pináculo viene de una palabra que también quiere decir alita o extremidad o pináculo, pero quiere decir alita, pues. Así es. Entonces es bien tremendo porque viene de otra raíz que quiere decir ala o pluma. Entonces, esto es bien delicado porque les digo, hay gente que de repente siente que ya tiene plumas, que ya tiene alas, ¿verdad? Y cuando la gente ya se siente con alas, siente que ya puede volar. Así es. Y por eso es que con más rapidez se va a lanzar a los ministerios. Así es. Porque siente que ya tiene alas, siente que ya tiene plumas. Pero a veces las plumas que tiene son plumas de pavo real. Los pavos también tienen plumas. Así es. ¿Verdad? Pero no vuelan. Así Los es. pavos, no olvídate. ¿Verdad? Pero se siente porque ya tienen. Tú sabes que a veces nos dicen que sientes como un pavo real. Ajá. ¿Verdad que así nos dicen? Sí, y creo que es muy importante, pastor, ahora que está tocando esto, ver que, porque a veces, como vemos aquí a Jesús, mismo el diablo vino y le dijo que se lanzara, pero a veces el enemigo usa a otros hermanos. Claro. Y le empiezan a decir, si tú te vas de pastor, yo te sigo. Sí. Si tú abres una iglesia, yo te sigo. Y hay gente y como dice ahí el significado, a veces le dan alas para que quiera volar. Y hay gente que se lanza. Y cuando vemos el estado al que llega después de lanzarse, muchas veces la gente que le dio alas lo deja solo. Y vemos que el hermano termina muchas veces incluso dejando todo el evangelio y se regresa al mundo. Frustrado, Así termina es. frustrado, algunos divorciados, Así ¿verdad? es. Y lo más triste, decepcionados, porque creen que Dios no los respaldó, Así pero es. Dios nunca los llamó. Fueron los mismos hermanos que dices tú que les dieron alas, ¿verdad? Y al final, como dices, los abandonan, se Así van para es. otras iglesias. ¿Por qué? Porque ya cuando están con Él, se dan cuenta que en realidad no tiene lo Así que se es. necesita para un ministerio. Pero como el otro se sentía pavo real y les enseñaba las alas, y los otros miraban las alas tan bonitas de colores y todo, dijeron, este no es solo pastor, este es apóstol, profeta, maestro y evangelista, ¿va? Y se llevan precisamente una sorpresa, ¿va? Esa palabra le digo que quiere decir alita, que quiere decir pluma, también viene de una raíz que quiere decir volar, volar, ¿verdad? Entonces, le digo, hay gente que de repente ya siente que puede volar y que puede lanzarse al ministerio. Entonces, yo quisiera que usted se diera cuenta que ese es un peligro, Así es. porque es lo que tú decías, esa gente atrae a otros. Así es. Atrae a los discípulos, ¿verdad? Para que se vayan con ellos a buscar, ¿verdad? Desarrollar a veces un ministerio
que Dios no les ha dado. Pero oiga esto. ¿Por qué es que le digo, el enemigo le dijo al Señor, lánzate, va? Vuela, pues, en otras palabras. Porque usted se va a dar cuenta que cuando uno verdaderamente ha alcanzado la altura, el nivel, entonces te conviertes en un cristiano águila. Así es. Acuérdate que la Biblia habla de 4 niveles. Hombre, becerro, buey, águila. Si no me equivoco, ¿verdad? León y águila. León, sí, sí, exacto. León y águila. Entonces, pero a veces hay gente que se cree águila cuando ni siquiera ha sido formado como hombre. Así es. Porque después de ser formado como hombre, debe de ser formado como becerro. Así es. O como buey, pues. Y después debe de ser formado como león. Así y después es. vas a llegar a la altura de águila. Así es. Ese es legalmente el proceso que enseña la palabra. Entonces, cuando tú ya llegas al nivel de un águila, es porque ya definitivamente la altura no te va a hacer daño. Así es. Porque el águila se mueve en la altura, pero no le hace daño, porque son sus terrenos. Así es. Es para lo cual Dios la diseñó y le dio todo para que la altura no maree al águila. Así es. ¿Sí me explico? Tú sabes que por eso los seres humanos no pueden subir a ciertas alturas porque se mueren. Así es. Por eso es que los astronautas cuando ya salen de cierta altura tienen que llevar un traje presurizado y hasta una manera adecuada de respirar, si no se mueren. Así Ahora, es. pero mire, dice Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mire qué lindo, ese es Dios que estaba usando a este mensajero, porque ángel quiere decir mensajero, pero le dice, y lo vi volar. Pero mire qué lindo, lo vio volar, pero iba haciendo su función. Así es. Dice, tenía un evangelio eterno para anunciarlo. Pero un evangelio revelado de parte de Dios. Así es. Porque si Dios te lleva a la altura y Dios te lleva a ese nivel, Él te va a dar la palabra, Él te va a dar la revelación, Él te va a dar, ¿verdad? Para que tú puedas anunciarlo. Amén. Y era, hermano, un nivel grande porque lo anunciaba, dice, a todos los que moran en la tierra. Y este es un ministerio maravilloso. Pero vemos también en Apocalipsis capítulo 8 y verso 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo y que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Pero yo oí volar a un águila en medio del cielo y venía anunciando. En este caso venía tratando de que la gente entendiera los juicios y se arrepintiera, ¿verdad? Ahora, pero le digo, con la altura hay peligros. Así como el Señor, ¿verdad? El enemigo lo tentó en la altura, pero el Señor lo reprendió. A Nabucodonosor, su altura lo enorgulleció. Y Dios lo va a tratar para que en verdad pudiera volar y alcanzar un nivel de águila y ciervo. Así es. Vas a ver esa verdad aquí, qué lindo. Amén. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, cuando se sintió en altura, él se creyó. Y sus palabras, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras de Nabucodonosor? No es esta la gran Babilonia que yo he construido, edificado, ¿verdad? Y se vanaglorió, porque dice la Escritura que Nabucodonosor está representado en aquel árbol que había crecido y crecido y crecido. Dice, y era visible desde todos lados. Pero ese crecimiento le hizo daño. Así es. Le hizo daño a Nabucodonosor. Lo enorgulleció. Entonces viene Dios y Dios lo va a tratar. Así es. Pero Dios iba a permitir que en verdad él llegue a la altura, pero a la manera de él. Y para eso él necesita trato.
y necesita morder el polvo de la derrota, como decimos. Amén. A veces los fracasos y de repente azotamos en el piso y el pico queda enterrado ahí en la tierra, porque así como ya estábamos, ya nos creíamos, ¿verdad? Que andábamos en las grandes alturas, así caímos también y enterramos el pico. Entonces, después de que Nabucodonosor entierra el pico en tierra, leemos en el versículo 33. Dice, en ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y Nabucodonosor fue separado de la gente, comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Lo puedes ver la Así figura. es, Esa es una amén. figura, hermano. Eso es lo Amén. que usted tiene que entender. Ujú. Pero fue un trato de 7 años. Así es. Hay gente que muchas veces Dios los está tratando, pero en realidad les está formando un carácter. Así es. Porque usted ve aquí a Nabucodonosor, en esta versión, Dios habla hoy al hombre, Ujú. que dice que él comía hierba, ¿como qué? Como los bueyes. Lo hizo buey. Así es. Acuérdense que le dije yo que el trato era hombre, buey, león y águila. Así Aquí es. podemos ver que a lo llevaron a que él desarrollara un carácter de buey. Pues. Así es. ¿Me explico? Ujú. Y el buey es manso y humilde. Así es. Entonces dice, comió hierba como los bueyes, el rocío empapó su cuerpo hasta que, oiga esto, el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de qué. De águila. Ujú. Entonces lo llevó a que él entendiera. Ahora sí alcanzaste un nivel de águila, Ujú. ¿verdad? Entonces, qué impresionante. Lo Así llevó a ese nivel de águila. Así es. Pero después dice que cuando ya Nabucodonosor entendió el trato, recobró la razón. Así es. Y entonces cuando él recobra la razón, glorifica, ensalza al Dios del cielo. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor dice que toda mi gloria y toda mi honra me fue devuelta. Ah, claro, porque ya aprendiste. Así es. Porque ahora sí ya te dieron la capacidad de poder estar en una altura y que esa altura no te dañe, sino que al contrario, la altura hace que tú le des la gloria y la honra al Señor. Así es. Entonces, busquemos, como le digo, que el Señor sea el que nos lleve a la altura. Pero en el libro de Job, capítulo 5 y verso 11, Job 5:11, Dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. mire, Job 5:11 dice que pone a los humildes en altura. Así es. Entonces, la humildad es el camino correcto a la Así altura. es. Ujú. ¿Verdad? La altivez y el orgullo es el camino a la caída. Así es. Ujú. Pero ahora, bueno, pero como saludame ahí a los hermanos que nos escuchan o nos ven, no sé si tienes algún mensajito por ahí. Sí, aquí tenemos, saludamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Si queremos saludar a nuestro hermano Julio García, a nuestra hermana Berta Velázquez, a nuestra hermana Goya Verduzco, a nuestro hermano Juan Carlos, a nuestro hermano George López que nos están viendo y han comentado aquí. Los saludamos, les invitamos a que nos siga viendo cada lunes. A nuestro hermano Miguel Martínez también los saludamos, que dice un saludo y bendiciones a los hermanos. Les invitamos que se conecten cada lunes a las 7 y cada miércoles a las 6 de la tarde para seguir viendo estos programas y coméntenos allí, déjenos un comentario para que nosotros sepamos que nos están viendo y les saludamos desde aquí de las cabinas. Y que los temas les están edificando, ¿verdad? Amén, amén. Porque es una gran bendición cuando a uno, hermano, le hacen ver que el tema le está siendo edificante, ¿verdad? Hay un hermano que me llama precisamente de California, ¿verdad? Y constantemente me está hablando y diciendo, hermano, mire, entendí esto, ¿verdad?
y me dice, ¿me puede hacer llegar el libro? ¿Me puede hacer llegar los temas? Le digo, con mucho gusto, mándame tu dirección, ¿verdad? Y solamente pues ahí sí que nos auxilias un poquito también, ¿verdad? Para bendición de la radio. Y con mucho gusto te lo hacemos llegar, ¿verdad? Pero también si no pudiera, pues también se lo hacemos llegar. Para nosotros es una bendición poder, hermanos, le digo, ministrar la palabra del Amén. Señor, ¿va? Pero también cuando ustedes aportan algo, pues es una gran bendición Amén. para el sostenimiento de la misma programación, ¿verdad? Como le repito, querido Radio Escucha, sabemos que hay gente que nos escucha a través de la radio. Amén. A veces saludamos solamente a los de Facebook, ¿verdad? Y todo eso. Y se nos olvida saludar a los que nos escuchan en vivo, ¿verdad? En la radio. Y para usted que vaya en su carro o está en su casa escuchando la radio, bendiciones, ¿verdad? Y cuando usted pueda llamarnos, échenos una llamada, ¿verdad? Y con mucho gusto le responderemos. Y pues como le digo, para nosotros va a ser una bendición poder escuchar su voz. Entonces, tenemos que ir terminando el tema porque si no vamos a dejar para otro. Entonces, y el asunto es de que no, ya hay que ir terminando este del enano. Y hay tanto que hablar. Sí. Pero entonces, querido Radio Escucha, le digo, nosotros tenemos que crecer, pero el crecimiento, le digo, el camino está pavimentado por la humildad, el camino que nos lleva a la altura. así es. Pero ahora quisiera que viéramos, porque como dice la Escritura, que crezcamos en todos los aspectos. Amén. En todos los aspectos. Ujú. Entonces, ¿en qué aspectos o cosas debemos de crecer? Ujú. ¿Y cómo? Entonces, miremos, hermano amado, en 1 Corintios 15:58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces nosotros debemos de crecer en firmeza y en constancia. Amén. Desafortunadamente lo que afecta a mucha gente es la inconstancia Así es. y la falta de firmeza. Ujú. Pero si usted se desarrolla y va recibiendo vitaminas de firmeza y va recibiendo vitaminas de constancia, usted va a ser un cristiano que va a crecer, porque ahí dice, y va a crecer en la obra Así del es. Señor, pero firme y constante, Constantes. Así es. creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, entonces quiere decir que no solamente creció en firmeza y en constancia, sino que también se desarrolló para trabajar en el Señor. Así es. Y qué lindo es trabajar Amén. con gente que creció y que maduró. Amén. Amén. Porque es bien triste trabajar con niños. Así es. Y tú sabes que trabajar con niños está prohibido. Así es. Pero a veces, desafortunadamente, en las iglesias se trabaja con niños espirituales. Ujú. Pues. Así es. Se trabaja con niños espirituales. Y dan problemas y dan lata porque no son firmes, no son constantes, pelean esto y lo otro y no te ayudan, pues. Así es. Entonces, crezcamos en la obra del Señor, hermanos, firmes, constantes, ¿verdad? Y que se vea un trabajo, Amén. pero de gente que ha crecido. Amén. Por causa del tiempo, vamos a ver la versión Jerusalén, Filipenses 1:9. Dice, y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo, abunde cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento. Mire qué tremendo. Que vuestro amor Amén. siga creciendo o abunde, dice otra versión. Pero me llama esta versión de Jerusalén que dice, vuestro amor siga creciendo. Así Entonces nosotros debemos de crecer también en amor. Amén. Yo no puedo ir decreciendo en amor, tengo que ir creciendo. Así es. Porque por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más? Ujú. Ya creciste en tu amor, ya se desarrolló tu amor, ¿verdad? ¿Me amas más? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Así es. En cambio ves que a una iglesia le regaña
Así es. Porque le dice que ellos han dejado su primer amor. Y a veces tenemos que tener cuidado, porque a veces no crecemos en amor y no abunda nuestro amor, porque muchas veces estamos enamorados de otras cosas. Así es. Y empezamos a amar otras cosas, ¿verdad? Pero creo que yo quiero crecer en amor. Amén. Yo quiero amar cada día más Amén. al Señor. Amén. Quiero entregarme más a Él. Quiero Así buscarlo es. más a Él. Quiero servirlo más a Él. Pero dice Pablo, yo pido en oración eso. Amén. Orando precisamente por los filipenses, yo pido que vuestro amor siga creciendo cada vez más. Vamos a ir a otro puntito, Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Mira qué lindo. Y yo quiero decirle a usted que está al pendiente de la programación, que es una de las maneras en las cuales usted va precisamente a crecer en el conocimiento de Dios. Así es. Porque aquí Pablo dice que quiere que demos fruto en toda buena obra, que agrademos en todo al Señor, pero dice creciendo en el conocimiento de Dios. Así es. Usted tiene que ir conociendo cada vez más al Señor. Y cuando usted lo va conociendo a Él más y más y más, usted se va enamorando más de Él. Así es. Se enamora más de Él porque lo va conociendo. A veces nosotros podemos llegar a la iglesia y nuestro conocimiento es limitado. Limitado de nuestro Dios, del Evangelio, del Señor Jesucristo. Pero si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, usted tiene que ya haber crecido en el conocimiento. Así es. Eso fue lo que le pasó a la samaritana. ¿Te recuerdas cómo la samaritana, el Señor se le fue revelando, y ella fue creciendo en el conocimiento del Señor? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y primero pensó que era un judío normal, y hasta lo trató mal. Después, ¿verdad? Ya lo vio como un maestro, después lo vio como un pastor, y después le dijo que él era el Mesías. Así es. ¿Verdad? El Hijo de Dios. O sea, un conocimiento progresivo. Pero para ese crecimiento progresivo, ese crecimiento en el conocimiento, miren lo que dice Proverbios 1:5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Oiga eso. Pero dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Así es. Entonces, el oír la palabra, el oír la predicación, el oír un programa como este, nos trae un crecimiento en conocimiento. Así es. Porque mi deseo es que usted crezca. Mi deseo es trasladarle una palabra que lo nutra y lo haga crecer. Amén. Yo pudiera venir aquí a perder el tiempo, ¿verdad? Y hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Y hablarle de la farándula, hablarle de qué sé yo, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo con las chiquis no sé qué, o venirle a hablar, ¿verdad? De Cristiano Ronaldo y venirle a hablar del Messi. No, yo no le vengo a hablar de Messi, yo le vengo a hablar del Mesías de Así Dios, es. aleluya. Y le vengo a hablar del verdadero cristiano, ¿va? Amén. Pero le pudiéramos hablar, le digo, y entretenerlo, pues. Y venir a perder, le digo, este valioso tiempo en la radio. Pero no, yo y mi hermano Jorge, que estamos aquí, queremos que usted oiga la palabra, oiga la palabra, y crezca en conocimiento e inteligencia, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que por esta causa Pablo oraba para que los creyentes crecieran. Con un crecimiento, le digo, sano de parte de Dios y que no se quedaran enanitos. Terminamos con este versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 12 dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Oiga, y que el Señor os haga
crecer. Amén. Padre, en esta noche oramos Sí, Señor. por aquellos, Señor, que están oyendo la palabra, la están entendiendo, Señor, y que ellos quieren desarrollarse para no ser sacerdotes, Señor, enanitos, sino ser sacerdotes con la altura. La altura. Sí, La palabra dice que todos crezcamos, para que todos crezcamos a la altura, al nivel del Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, que podamos desarrollarnos. Yo te ruego por aquellos, Señor, que están anhelando palabra para crecer, que esa palabra les sea dada. Sí, Señor. Y que nunca nos falte, Señor, a nosotros la palabra, y que la intención nuestra nunca cambie. Y guárdanos, Señor, cuando tú nos permitas alcanzar las alturas, guárdanos, Sí, para que nuestros corazones no se enorgullezcan, no se vuelvan altivos, arrogantes, sino que nos mantengamos, Señor, en la humildad, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Querido Radio Escucha, Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Te recuerdo, estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre la Commercial y la Maryland. Ahí estamos ubicados, 920 East Sahara. Y nuestros servicios son los días sábados 7 p.m. y los días domingos 11 a.m. Estamos con todo el deseo de poder bendecir, edificar. Y también, ¿verdad?, quisiéramos mandar un último saludo a los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook. Amén. Tengo aquí dos hermanos, el hermano Guillermo Pleites, y queremos mandar un saludo también a nuestro hermano Sal y su esposa Elizabeth Luna, que son unos hermanos que conozco de California, que recientemente empezaron a seguir la página y me pusieron aquí un like, están viendo el programa. Los saludamos desde aquí, hermanos, que reciban bendición, y a todos los que nos están escuchando que quizás no vimos su nombre o su comentario, también les mandamos un saludo desde aquí de las cabinas. Claro que sí, claro, a todos, ¿verdad? Y como le digo, nuestro único deseo es ser de bendición para Amén. sus vidas. Así es. Vamos a estar aquí el día miércoles, ¿verdad? Nuevamente vamos a estar tocando el tema. El que sigue es el que tiene sarna, nube en el ojo, ¿no? Sí, bueno, el asunto es que si no nos toca el sacerdote sarnoso, nos toca el sacerdote con nube en el ojo. Así es. ¿Verdad? Defecto en el Pero ojo. el asunto es que va a estar muy bonito el tema y lo invitamos para que usted, ¿verdad?, esté al pendiente de ese programa tan lindo que va a ser, porque ya estoy emocionado, ya quisiera seguir de largo, ¿verdad? Pero no, ya me pusieron aquí, ¿verdad? Que ya solo me quedan 2 minutos, aleluya, gloria a Dios. Sí. Pero bendito sea el Señor, le digo, que nos ayuda, nos auxilia, y los amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos de la congregación, esforcémonos, hermanos, esforcémonos, sigamos adelante, peleemos la buena batalla de la fe, ¿verdad? Es un año de bendición, lo creemos. Amén. No importa, amén, ¿verdad? Las luchas, no importan a veces las cosas que se vean por delante, pero creemos y confesamos que el Señor está con nosotros y que vamos a seguir haciendo la obra de Dios con amén. Gozo. Así es, hermanos, los bendecimos desde aquí de las cabinas y les deseamos un resto de la semana bendecida. Y como decía nuestro pastor, es un año de bendición y no importa lo que el enemigo quiera poner delante de nosotros, nosotros sigamos confiados en la palabra del Señor y que Dios nos va a llevar a una victoria. Bendiciones. Bendiciones entonces y nos vemos el próximo miércoles. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor. Le invitamos a escuchar el próximo de esta serie.